Buenas tardes, bienvenidos a los que se van sumando al webinar del día de hoy. Ya estamos próximos a arrancar, ahí estamos esperando que se vayan sumando. Vamos a arrancar con esta serie de webinars que hemos iniciado el mes pasado con la intención de que los usuarios del sistema puedan interiorizarse sobre algunas de las funcionalidades de la herramienta y también en función de lo que ustedes nos van comentando, tanto por los canales de soporte como también en los formularios que vamos compartiendo. En el día de hoy vamos a recibir a Vanina Alix, quien es responsable ahí encargada del área de implementación, que nos va a compartir este webinar sobre categorías. Recordarles que en nuestro canal de YouTube ya se encuentra publicado el webinar del mes pasado. Allí también pueden acceder al link y visualizar lo que compartimos en la edición anterior. Y para que ya se vayan reservando la próxima fecha, el próximo 22 de julio, martes 22 de julio, a las 15 horas, vamos a tener la próxima sesión. Recibimos entonces Vanina ahí, que ya está lista para compartir. Si querés ir poniendo en la pantalla a Vani. Recordar que tienen el espacio del chat, donde pueden ir compartiendo las preguntas. Antes de finalizar, después de que termine de compartir Bani, vamos a retomar las preguntas del chat y vamos a ir respondiendo uno a uno. Así que cualquier duda que vayan teniendo a lo largo del webinar, lo pueden ir dejando por allí y lo retomamos en ese momento. Entonces, arrancamos con configuración de categorías, el primer paso para impulsar el mantenimiento correctivo. Bani, ¿no? Bueno, Vic, muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien, que este posferiado prepartido no los agarre tan apurados y que bueno, les agradezco a todos por sumarse hoy, poder tomarse este ratito para hablar sobre un tema un poco más sobre configuraciones dentro del sistema. Quizás no es tan práctico como el primero que vimos con Ignacio en el webinar anterior del mes pasado sobre checklist, pero que estoy segura que los va a ayudar o por lo menos les va a recordar si en algún momento lo vieron y todavía no lo implementaron parte de esta funcionalidad. Incluso sé que vi ahí entre los asistentes que nos acompañan clientes que tenían las versiones que no incluían estas configuraciones, así que siempre está bueno ir repasando cómo fue avanzando el sistema en cuanto a mejoras técnicas, ¿sí? ¿De qué vamos a hablar hoy? Entonces, hoy vamos a hablar de intentar implementar mejoras, ¿sí? Mejoras para agilizar circuitos correctivos con diferentes necesidades de información. Lo que estamos planteando acá no es que necesariamente sea una funcionalidad que les vaya a servir a todos, ¿sí? Porque normalmente las implementaciones arrancamos siempre con un flujo bastante sencillo, pero que siempre está bueno revisar, ¿sí? Una vez que ya estamos en vivo o empezamos a tener más usuarios involucrados, para que efectivamente nos serviría el tema de las categorías, ¿sí? Dentro de la configuración de solicitudes, a lo que vamos a apuntar es a poder agilizar circuitos correctivos que tengan necesidades diferentes de información, ¿sí? Y en esto siempre vamos a estar apuntando en cómo acompañar el flujo real de trabajo. Es decir, lo que necesita ser generado de manera simple, sí, que siga siendo de ese modo. Pero lo que necesita algún filtrado previo de información o alguna información adicional que ayude al planificador para la toma de decisiones, eh, es lo que vamos a ver cómo implementarlo a través de las categorías, ¿sí? Es decir, nosotros partimos del circuito más sencillo, el que por los que vi que están acá acompañándonos, creo que todos conocemos, donde tenemos un usuario tipo claims que genera una solicitud, un planificador que gestiona y genera el OT y los técnicos que ejecutan el requerimiento de este solicitante. Ahora, lo que vamos a mostrar hoy acá es cómo filtrar o cómo adicionar información y condiciones para adaptar estas solicitudes según los requerimientos de cada organización y cómo hacemos esas configuraciones específicas incluso en los campos de conformidades. Así que, rápidamente, lo que vamos a repasar hoy es cómo crear y configurar categorías. Vamos a ver casos de uso con diferentes necesidades. Particularmente hoy vamos a ver 3 casos de uso. No quiere decir que sean los únicos, no quiere decir que sean excluyentes, es simplemente para mostrarles diferentes puntos de vista y un poquito sobre análisis de datos
derivados de estas configuraciones, ¿sí? Bien. ¿Están viendo la pantalla de Consuman ahí, supongo? Sí, ¿no? Sí, Bien, ahí se ve. perfecto. Entonces, nosotros ya sabemos que en la configuración de solicitudes, lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Y lo que normalmente vemos durante los procesos de implementación, es cómo diferenciar los permisos de trabajo que tiene el usuario claims, ¿sí? Es decir, el usuario que solo informa algún tipo de requerimiento. Tengo este problema, necesito esta cosa, pasó esto particularmente, respecto al que nosotros llamamos usuario general, que son los usuarios de licencia tipo Service o Enterprise que gestionan esta información. También sabemos que si queremos adicionar campos para las solicitudes, tenemos la posibilidad de hacerlo desde la parte de campos dinámicos o inclusive editar las conformidades. Ahora, ¿qué pasa cuando no podemos desde la pestaña generales configurar las solicitudes para todos porque tenemos requerimientos diferentes? Acá vamos a entrar en la pestaña de categorías, ¿sí? Y hoy, como les decía, vamos a ver 3 ejemplos donde en el primero, ¿sí? Vamos a partir de algo muy sencillo. Tengo el mismo tipo de equipamientos, pero tengo 2 equipos diferentes de mantenimiento. Uno que se encarga de la parte mecánica y otro que se encarga de la parte eléctrica. Entonces, nuestra configuración no va a tener demasiados filtros, ¿sí? En todo caso, indicaremos cuáles son los grupos de usuarios que intervienen y no mucho más. En el ejemplo número 2, lo que tenemos es todos los activos de una organización, pero divididos según el tipo, ¿sí? Por el tipo de atención que necesitan. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es empezar a filtrar qué tipos de activos entran para una categoría que no ingresan en la otra, ¿sí? Y entonces así construimos filtros diferentes. Incluso fíjense que en este caso hasta estoy prefiltrando los niveles de urgencia, donde no pongo nada urgente, en este caso para infraestructura, que me doy cuenta que he quedado con un error y vamos a corregir ahora, en esta categoría. Y en el número 3 podemos ir, vamos de menos complejo a más complejo, o más simple a menos simple. Tenemos no solo las restricciones que vimos acá, sino que acá voy a agregar, voy a incorporar o voy a quitar determinados campos para esta categoría en particular. Y en este caso estamos hablando de una categoría a la que denominamos flota, ¿sí? Donde sí me va a interesar que se muestre el valorodómetro para poder hacer una carga de kilometraje de los vehículos cuando me hacen un requerimiento, así esa carga es complementaria a la información que ya tengo, y donde fui agregando una serie de campos adicionales, ¿sí? Específicos para esta categoría. Esto sobre todo basado en la experiencia o pensando en un circuito donde tenemos un lugar que se realiza el mantenimiento de flota y se hace una recepción del vehículo, entonces tenemos que verificar ciertas cuestiones antes de comenzar el proceso. Y en la última categoría, incorporamos algunos campos, pero específicamente acá nos interesa que para esta parte de equipamiento pueda registrar paradas de activos. Y por otro lado, para esta categoría en particular, aparte de la conformidad general, la que viene por defecto en el sistema, ¿sí? el poder dar una puntuación que dé conforme o no con el trabajo realizado, acá la vamos a dividir en 2 tipos de conformidades para después hacer un promedio, ¿sí? ¿Cómo se traduce esto? Esto se traduce en que, y acá los que me conocen de algunas reuniones saben que yo soy bastante insistente con el tema de aprovechar las grillas y utilizar los filtros, es que acá vamos a poder tener configurados, ¿sí?
para estos diferentes ejemplos, distintas grillas de información. Es más, yo acá coloqué en esta del ejemplo 1, donde tenemos todo el equipamiento, fíjense incluso que acá tengo solicitudes para diferentes categorías del mismo equipamiento, inclusive puedo llegar a prefiltrarlo específicamente por el perfil, ¿sí?, que vaya a operar aquí en Consuman y ver solo la parte de mantenimiento mecánico sin tener que revisar el resto. Para el segundo ejemplo, también tenemos hecha la misma división, ¿sí? Recuerden que en la grilla tienen justamente el selector de columnas para poder incorporar, quitar información, prefiltrar, acomodar y armar y guardar sus filtros, ¿sí? Porque quizás no sean dos personas diferentes la que trabaje infraestructura y la que trabaje equipamiento productivo, pero probablemente sí sea útil poder tenerlo por separado para poder priorizar o dar esos niveles de urgencia. Fíjense que justamente en este ejemplo les había mostrado cómo prefiltrar por niveles de urgencia y sí tomar algo que tenga un nivel de urgencia mayor para la parte de equipamiento productivo y no así para la parte de infraestructura. Y por último, para los que tienen campos específicos, está la dividí, por ejemplo. En la parte de flota, yo estoy pidiendo, ¿sí?, campos adicionales. Ahora vamos a ver cómo generar desde Claims una de estas solicitudes. Entonces sí me interesa ver, ¿sí?, con qué documentación entra el vehículo, qué elementos de seguridad trae, en qué nivel queda el tanque de combustible para que efectivamente el solicitante pueda verificar, bueno, ok, sí, esto fue real, no podemos hacer después un reclamo diciendo, no, yo te dejé el tanque lleno y ahora lo devolves vacío. Y en la parte de equipamiento, particularmente, el filtro, ¿sí?, de esta grilla es si el equipo está con parada de equipamiento o no. ¿Sí? Que eso también probablemente nos va a condicionar en cómo vamos a priorizar y cómo le vamos a dar nivel de urgencia y gestionar las solicitudes que implica que el equipo está parado contra las que ingresan en el mismo momento donde el equipo no está teniendo este tipo de problemas. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora les voy a compartir la pantalla del teléfono, ¿sí? Acá estamos en la aplicación Claims. Ustedes saben, tenemos las pestañas que nos indican en qué estado están las solicitudes, ¿sí? Después acá tenemos al final el todas que nos muestra todo junto lo que tenemos en este momento. ¿Cómo se visualiza esta parte de solicitudes para los usuarios Claims? Cuando yo voy a generar una solicitud nueva, y de nuevo tengan en cuenta que acá a fines del webinar todos los claims o este claims en particular está viendo todas las solicitudes, pero los podríamos tener subdivididos o prefiltrados por grupos de usuarios. Entonces yo acá voy a poder crear, ¿sí?, de estas 6 categorías que tengo, cualquiera de las que se me ocurra, y veamos ahora particularmente estas que tienen campos adicionales, cómo lo podemos completar, ¿sí? Primero ya tenemos prefiltrado dentro de los activos, como vimos por ejemplo para el ejemplo 2, solo vehículos, ¿sí? No me interesa ver otra cosa que no sean vehículos. Pero acá, adicionalmente, voy a tener la posibilidad de ingresar un valor, el valor del kilometraje en el momento en el que estoy generando esta solicitud. Al momento de verificar qué documentación tengo dentro del vehículo para dejarlo en el taller, puedo seleccionar todo lo que tenga, ¿sí?, con todo lo que lo esté dejando. Y lo mismo en este caso con los elementos de seguridad.
El nivel del tanque de combustible, en este caso no lo dejé editable, sino que voy a esperar a que efectivamente llegue el vehículo al taller para tener esa información ahí. Y en detalle, ya sabemos, acá que tenemos que hacer con los detalles, ser lo más, valga la redundancia, detallistas posibles, ¿sí? Dar toda la información específica de por qué lo estoy llevando. Y también sabemos que podemos en la parte de adjuntos colocar imágenes, colocar videos, todo lo que sume, ¿sí? En nuestra creación de solicitudes para darle más información a quien tiene que planificar y organizar en qué momento va a atender ese requerimiento. En el caso que yo estuviera ahora creando una solicitud, como en el ejemplo 3, donde estamos hablando de paradas de activos, ¿sí? Donde acá básicamente tengo otro tipo de equipamiento también ya preseleccionado, yo puedo indicar si el equipo está con parada o no. Los que por ahí más lo trabajan a esto dentro del sistema saben que esta es una alternativa de registro de detenciones de equipos que tiene Consuman, ¿sí? Para informar que el conteo del tiempo de detención comience desde el momento en que yo guardo esta solicitud. Dejamos nuestra observación y lo generamos. Y entonces así yo puedo tener acceso, y fíjense que están direccionados los formularios para específicamente, ¿sí? Un determinado solicitante, que yo pueda aprovechar y entonces customizar, personalizar la solicitud según el perfil de solicitante también que voy a tener. Volvemos ahora un segundo a Consuman, antes de hacer un ejemplo más de cierres, quiero mostrarles qué podemos ver, ¿sí? Analizando esta información. A ver, tengo categorías predeterminadas con los filtros que necesito según mi flujo de trabajo, orientadas, por un lado, para que el solicitante genere con los campos que necesite la información que yo necesito y el planificador pueda tomar mejores decisiones. Acá tenemos una vista global, ¿sí? Acá yo veo todas las solicitudes, veo conformidades, está todo mezclado. Ahora, ¿qué pasaría si yo puedo empezar efectivamente a prefiltrar, ¿sí? Por estas diferentes categorías y analizar la información y comparar cuánto tengo en solicitudes para el mismo periodo respecto de mantenimiento mecánico a respecto de mantenimiento eléctrico? Recuerden que todos los gráficos del dashboard, cuando cliquean sobre las particiones, les van a mostrar en formato tabla cuál es la información que incluye ese dato. Podemos también, para el ejemplo 2, empezar a analizar, ¿sí? En este caso seguimos, infraestructura versus equipamiento. ¿Cómo nos está yendo con la conformidad? ¿Sí? Acá tenemos una sola conformidad, el conforme no conforme, el que normalmente tenemos configurado en el sitio. O podemos analizar para esta parte de equipamiento, donde yo estoy evaluando, ¿sí? Dos aspectos diferentes de la conformidad. Acá tenemos flota. ¿Cómo se ve esa evaluación de la conformidad? Una vez que está configurada dentro de Consuman, que yo pueda tener no solo la conformidad que viene por defecto, sino aprovechar y definir conformidades según la categoría. Voy a ir acá a las pendientes de conformidad. Por ejemplo, cuando voy a dar conformidad para esta solicitud es
de la parte de equipamientos. Entonces fíjense que ya en esta parte me está indicando que es uno de dos, es decir, voy a evaluar dos aspectos en la conformidad. Y a lo mejor no quedé contento con el tiempo de respuesta, pero bueno, después la reparación la hicieron de manera correcta, ¿sí? Y esos valores se van a promediar para efectivamente saber si la orden de trabajo quedó conforme, la solicitud, perdón, quedó conforme por parte del solicitante o no. Mientras que en las que nosotros ya conocemos, las de la conformidad general, ¿sí? Simplemente es evaluar, ¿sí? Del 0 al 5, si quedamos conformes o no y tenemos la posibilidad de dejar alguna observación en cualquiera de los dos casos, ¿sí? Bien, entonces, ¿para qué haríamos esto? Me parece que ahí está. Veamos qué beneficios nos trae en caso que nos convenga hacer esta configuración de categorías en la parte operativa y en la parte de gestión. En la parte operativa estamos adaptando la información a cada caso, tanto desde el lado de lo que tiene que completar el usuario solicitante como de la información que necesita el usuario planificador para poder analizar, clasificar y darle prioridad a esa solicitud. Vamos a apuntar a que esto nos va a permitir circuitos más ágiles, ¿sí? Porque vamos a tener circuitos diferenciados según la necesidad que tengamos y nos va a permitir reducir el margen de error. Es decir, cuando yo agrego, cuando yo genero una solicitud con campos dinámicos, como les mostraba recién en el ejemplo de flota, y lo tengo especificado por una categoría en particular, yo no voy a confundir al usuario dejando todos esos campos juntos en la grilla general y que tenga que decidir en qué casos usarlos y en qué no, ¿sí? Sino que aprovecho y direcciono para tener mejor información. ¿Qué nos permite en términos de gestión? Podamos analizar de mejor manera la demanda correctiva, que podamos explotar las grillas y tener filtros de información que efectivamente nos resulten útiles, sacar reportes o seguimientos más precisos. Ya vieron en el dashboard, en realidad lo que estuve utilizando es siempre el widget de solicitudes, pero prefiltrado por categorías, ¿sí? Así como lo podemos prefiltrar por tipo de activos, por layout y demás, también lo podemos filtrar por categorías, ¿sí? Poder hacer ese seguimiento más específico por cada una de las categorías que tenemos configuradas o el seguimiento global que ya viene dado respecto a todo el mantenimiento correctivo y llevarnos a una mejora en la toma de decisiones, que básicamente es lo que siempre queremos, ¿sí? Que el sistema nos ayude a mejorar nuestra toma de decisiones, ¿sí? Bien. Esto es todo, no los quise aburrir porque es un tema bastante técnico, así que bueno, queda el Bien. espacio abierto para preguntas y consultas. Ahí Alejandro está con mano levantada, ¿vale? Dale, Vanina, ¿no? Sí, Sí. Vanina, una consulta, cuando listas las solicitudes en la grilla de solicitudes, ¿también ujú, puedes elegir la columna de categorías? O sea, exacto, hay están. una columna. Mirá, vuelvo un segundo porque me quedó acá justo abierto. Hay una columna, la de categorías, que yo en este caso incluso la estoy utilizando como un Un agrupador, filtrador. pero esta Sí, misma columna, si yo quiero tener todo junto acá, lo puedo tener y puedo tener acceso a todas las categorías también si quisiera, ¿sí? Lo puedo bien, utilizar como una columna más o lo puedo utilizar como un campo de datos. excelente. Bien. Ahí Bien, Walter gracias. Mancilla pregunta, ¿estas categorías estarían en Consuman X también en la parte de solicitudes? Sí. Sí, la configuración, si bien no lo vimos desde el punto de vista del claims, porque es el que normalmente siempre vamos a apuntar a que inicie nuestro proceso correctivo, ¿sí?
en la configuración afecta a los dos, tanto el usuario claims como el usuario general. Entonces, si nuestro usuario que está con Consuman X y que tiene la posibilidad de generar solicitudes a través de su dispositivo móvil, va a poder visualizar y elegir la o las categorías que tenga asignadas para generar las solicitudes correspondientes. Bien, ahí pueden abrir el micrófono si quieren, levantando la mano o van dejando su consulta por el chat. Aprovecho para comentarles mientras dejamos un espacio para que lo puedan compartir, que dejamos en el chat un link al que pueden acceder a un formulario para dejarnos sus datos y formar parte de la comunidad de usuarios en WhatsApp. De esa forma, todas las comunicaciones, novedades, notas de versiones y webinars les van a estar llegando directamente al WhatsApp, una forma más rápida y ágil de estar en contacto. No sé si habrá alguna otra pregunta, alguna otra duda por allí. Recordarles también que el próximo encuentro será el 22 de julio. Seguramente los primeros días estaremos compartiendo la temática y enviándoles también la grabación del día de hoy. Bien, si no hay más preguntas, muchas gracias, Vania, entonces. Gracias a todos los que se sumaron en el día de hoy y nos encontramos en la próxima sesión. Que tengan buenas tardes. Que tengan buenas Muchas tardes, nos gracias. vemos. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.